Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, vamos a arrancar la clase. Hoy comenzamos con el primer, tema, ya no de introducción, sino uno de los temas del curso. Vamos a iniciar con la parte de recursión o recurrencia. Algo que yo les dije en la introducción es que este tema se relaciona con algo que van a estar viendo en paralelo muchos de ustedes, que es en el curso de lógica. Seguramente si ya tuvieron alguna clase de lógica habrán visto definición de conjuntos inductivos, o sea, van a ver que eso va a tener que ver con la recursión que vamos a manejar a nivel de programación nosotros, o sea, con un poco otro encare, pero la teoría es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar la clase, vamos a arrancar con algunas cosas básicas. ¿Está bien? Vamos a dar como una introducción conceptual. Después vamos a ver si entendimos esa introducción conceptual. Les voy a poner un ejercicio a ver si nos sale. Y después vamos a ir al contexto más formal. O sea, si ya entendimos la intuición, ¿cómo formalizo eso? ¿Cómo programo de esta manera que vamos a llamar recursiva? Bien. Incluso sin importar tanto cuál es la estructura de datos. O sea, si hay esquemas que me sirvan de acuerdo a la estructura de datos que yo use, cómo programar de esta forma recursiva de manera correcta. Primera cosa que nos podemos poner de acuerdo. Si hay lugares libres, en todo caso indíquenlos, así los que llegan los van viendo. ¿Está? Allá, miren, hay un montón de lugares libres. ¿Está? Entonces, los programas recursivos, ¿cómo se definen? Bueno, a nivel muy intuitivo, y yo diría hasta informal, vamos a ver que de acuerdo a esta definición vamos a encontrar fallas en la definición. Se dice que un programa, un procedimiento, una función es recursivo si se invoca o se llama a sí misma. Es decir, que dentro del cuerpo de la definición del programa, de la función, del procedimiento, vuelve a invocar, en vez de invocar a otro procedimiento, se invoca a sí mismo. ¿Está bien? Dicho de otra manera, si uno lo mira desde el punto de vista de cómo está definido, uno diría, es un procedimiento, una función que está definida a partir de sí mismo. Y eso genera como un conflicto. ¿Cómo yo voy a definir algo a partir de sí mismo? ¿Cuándo eso tiene sentido? Entonces, primer ejemplo. Y de a poquito la idea es que nos vayamos metiendo en el lenguaje, pero no me importa que toda la sintaxis, que no va a aparecer tanta hoy, se entienda. Pero esto sería un programita, un procedimiento en lenguaje C o C++, que fíjense que no tiene parámetros. ¿Está bien? Es un procedimiento, quiere decir que su retorno es void, o sea, no está esperando, no está retornando nada, y lo único que hace dentro del cuerpo de ese procedimiento es invoca a sí mismo. O sea, yo invoco a P, y P, ¿qué va a hacer? Se va a invocar a sí mismo. Y uno diría, ¿y cuando se vuelve a invocar, qué pasa? Se invoca a sí mismo. Y uno dice, ¿y eso funciona? Bueno, en un ratito, si uno lo deja ejecutar, el mensaje es este, un mensaje de error, Stack Overflow. O sea, traduciendo al español, lo que nos está diciendo es que hay una pila que se desbordó. Entonces, para entender qué es lo que pasa, vamos a ver algo más general, donde esto es un caso particular. O sea, la recursión es un caso particular de lo que uno dice, cómo se implementa la llamada a procedimientos o a funciones en cualquier lenguaje de programación. ¿Está bien? Entonces vamos a verlo, y yo le dije que iba a empezar a complementar eso con el pizarrón. Entonces supongamos que tengo un procedimiento P, ¿está bien? Que tiene ciertas líneas de código, y en algún momento puede haber más líneas de código acá, pero en un momento llama a otro. ¿Está bien? O sea, hay cierta instrucción que dice yo voy a invocar y voy a usar letritas que aparecen después en las diapositivas, ¿no? Entonces le voy a llamar a Q1. Este otro procedimiento también puede tener ciertas líneas de código y en un momento llama a otro, Q2. ¿Está? Este puede tener líneas de código abajo del llamado, este también. Y no lo vamos a hacer tan largo, vamos a suponer un llamado más, que en algún momento llama a otro, que lo vamos a llamar Q3. Y vamos a suponer que ya no invoca más a nadie. O sea que su código empieza, termina la ejecución y finaliza ahí. Entonces, vamos a darle nombrecito a estos pedazos de código. A este pedazo de código le voy a llamar código A, a este código B, código C, código D, E,
F, y todo este, como es uno solo que no va a llamar a nadie, lo voy a llamar G. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué es lo que pasa con esa maquinita tan elemental que vimos en la primera clase, de cómo se ejecutan los programas bajo nivel, ¿recuerdan? Donde tengo instrucciones, datos, una instrucción que es la próxima instrucción ejecutar, o sea, algo muy rudimentario, pero que está en todas las computadoras. ¿Qué va a pasar cuando yo invoque AP? Y uno diría, parece que no hay dudas de que se empiece a ejecutar el código A, ¿no? Se empieza a ejecutar la próxima instrucción, la próxima instrucción. La duda se le va a presentar en este punto. ¿Por qué? Porque ahí podría decir, o sigo ejecutando lo que tenía abajo en el texto del código, o salto a ejecutar un procedimiento, una función auxiliar Q1. ¿Se entiende? Uno dice, esperaría que como están implementadas la llamada procedimientos, este lo deje en espera y se vaya a ejecutar Q1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cómo resolvemos eso? Nuestra maquinita, ¿recuerdan? Tan simple, una máquina de estados, ¿cómo resuelve eso? Un parche podría ser, bueno, en esa memoria guardo una variable con una dirección que diga, bueno, anda a ejecutar esto, pero cuando vuelvas, seguí ejecutando acá. O sea, que esta variable me diga, cuando termine de ejecutar Q1, seguí en esa instrucción que te había quedado pendiente. Bueno, meto una variable en la memoria y guarda la dirección de esa instrucción y ahora empieza a ejecutar acá. ¿Qué pasa? Cuando empieza a ejecutar acá, empieza el código C, y vuelve a suceder lo mismo. Se encuentra con que acá hay una llamada a un procedimiento de una función. Si es coherente, uno diría, debería saltar a ejecutar Q2. Pero le va a aparecer de nuevo la misma disyuntiva. Va a tener que recordar que luego de ejecutar Q2, ¿qué tiene que hacer? Seguir con este código pendiente. Entonces ahí uno dice, ¿me alcanzaba una variable para guardar una dirección? Y ya veo que no. Porque si esa variable que tenía acá la sobrescribo con este valor, con esta dirección voy a perder esta. En realidad estoy precisando las dos. Y sigo un paso más. Empiezo a ejecutar este código y en un momento salta la ejecución a ejecutar este. Y se va a tener que acordar entonces de una tercera dirección de retorno. La pregunta es cómo se administran esas estructuras de retorno. Entonces, a ver, primero veamos la intuición. ¿Cuál es el orden correcto de ejecución de estas sentencias, no? Empezamos con la que no genera ninguna duda, tiene que ejecutar el código A. Después C. Después E. G. Y ahí va a terminar de ejecutar G. Y en ese punto, en algún lugar, se tienen que haber guardado 3 direcciones de retorno. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser? Ustedes dicen, ¿cuál es el código que sigue? El F. Entonces, de las direcciones de retorno, ustedes están acordando la que surgió última, ¿no? Porque esta es la que surgió primero, esta es la que surgió última. Es decir, yo voy guardando direcciones de retorno, pero en algún momento cuando las empiezo a utilizar, pues digo, ya terminé, empiezo a ver las cosas pendientes, empieza por el último que había guardado. Esa es la noción de una pila y por eso el nombre stack, el stack se está desbordando. La pila es una estructura, piénsenlo así como una lista, una estructura secuencial donde uno va apilando como los platos, que los va apilando uno arriba del otro, y cuando saca desde arriba. El último que entró es el primero en salir, ¿no? En inglés, LIFO, last in, first out, ¿no? El último en ingresar es el primero en salir. Si yo sigo esa idea de ahora ejecuta este y ejecuto el código F, después voy a decir, bueno, este ya está, no está más pendiente, entonces me quedan 2. Y voy a decir, ¿quién quedó en el tope de la pila ahora? Debería ser este. Entonces ejecuto el código D y lo saca, y después le queda el código B, lo saca, y ahí diría, ¿te quedó algo pendiente? Bueno, si estos 3 ya se fueron, dice, no, ahí terminé la ejecución. Es decir, que lo que estamos viendo es que cuando uno tiene un lenguaje que tiene llamada a procedimientos o a funciones, además de la próxima instrucción que debo ejecutar, debería poder administrar este tipo de estructuras, de direcciones pendientes o de retorno. Y para hacer eso, un lenguaje de programación usa un stack. ¿De acuerdo?
Ahora bien, ¿por qué les parece que ese programa va a dar el mensaje Stack Overflow? ¿Por qué este stack, pum, se desborda? Sí. No tiene condición de cierre. Es decir, piénsenlo así. Este llama a este, agrega una cosita en el stack. Este llama a este, agrega esta dirección en el stack. O sea, va creciendo. ¿Se entiende? Agrego este. Va creciendo. En este ejemplo, ¿qué pasó? Cuando terminé de ejecutar este, saqué este. Empezó a decrecer el stack. Decrece uno más, terminó. ¿Qué pasó ahí? P llama a P llama a P, o sea, cada vez va agregando algo en el stack, hasta que en un momento, como la memoria es finita, y el lenguaje reserva cierto espacio para el stack de ejecuciones, que se llama de la máquina, se desborda. Y ese es el mensaje que nos da. Ahora bien, este programa se invoca a sí mismo. Está definido en términos de sí mismo. Esa es la definición que dimos hace un ratito. O sea, pero no queremos este tipo de programas. ¿De acuerdo? Acá explica un poco lo que les dije. Como les comenté, hay más material de que voy a veces pasar en diapositiva, pero de alguna manera lo estamos trabajando, después lo pueden leer más tranquilo. Miren este otro ejemplo. Este es un procedimiento, vamos a leerlo juntos, que tampoco tiene parámetro, pero recibe un entero desde la consola. Supónganse que tiene una función booleana que dice si es primo o no, e imprime un valor. Ya sea imprime, ¿es primo el mensaje o no es primo? Esto se puede abreviar la escritura esta, pero dejémoslo, no nos metamos en la sintaxis de C++. O sea, analiza, módulo 2, si le da 0 le da 1, y dice primo no primo, primo no primo. ¿Se entiende? ¿Por qué digo primo no primo? Porque después de hacer esto, vuelve a llamar a P. ¿Está? Entonces lo puedo ver como un programa interactivo. ¿En qué sentido? Que interactúa con el usuario. El usuario ingresa un valor en la consola y le sale un mensaje, primo o no primo, y le vuelve a pedir que ingrese un valor en la consola, otro mensaje, y así hasta que salta el mensaje Stack Overflow de nuevo. Entonces, ¿qué le pasa a este programa? Parece un poquito más interesante que el otro, que no hacía nada, pero tampoco está bien. ¿Por qué? Pues siempre está pidiendo cosas. ¿Quién habló? Sí, siempre está pidiendo cosas, pero ¿cuál es el problema con el stack? Nunca se vacía, sigue creciendo cada vez que invoca y nunca decrece. ¿Está bien? No le sucedió como vimos en el ejemplo de acá, o sea, se parece al primer ejemplo. Eso se llama una recursión inútil o una recursión infinita. Uno diría, sería como el equivalente, no es exactamente lo mismo, pero equivalente a poner un while true. ¿Qué pasa en Pascal o si uno pone while true? No importa lo que ponga adentro. ¿Qué va a pasar con ese programa? ¿Qué les probaron? ¿Alguien probó a hacer eso? ¡Pum! Queda en loop infinito. ¿Pero salta algún error? No. Se muere y lo tienen que matar, ¿no? Pero no salta un error. ¿Por qué? Porque no está usando el stack. No está desbordando ninguna pila. Solo que ejecuta y entra en un loop infinito, de lo cual la única forma de salir ahí es matando el programa. ¿Es una ejecución infinita? Sí, pero implementada de manera distinta. Esta está implementada usando un stack. Seguimos con la introducción intuitiva al tema, ¿no? Miren esta otra función. ¿Todos conocen el factorial? Hay sillas atrás. ¿Siguen habiendo sillas? ¿Sí? ¿Quieren sentarse allá? Hay sillas. Allá también hay varias sillas al lado de la ventana, fresquito ahí. Bueno, fresquito es una forma de decir, ¿no? Factorial, ¿todos lo conocen? De programación 1, de algún lado, de matemática. ¿Qué es el factorial de un número? El producto de todos los números anteriores. Pero si multiplico todo por 0, ¿qué me da? 0. Entonces no. Hasta llegar a 1. ¿Está? Entonces, por definición, el factorial de 0 es 1. Y el factorial de cualquier número mayor que 0 es el producto de todos los anteriores hasta 1. O sea, el factorial de 5, ¿qué es lo que es? 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? La productoria, uno diría, de los números. Bueno, fíjense que yo podría programar el factorial con una función que se llame a sí misma, que se invoque a sí misma. Esta función factorial sí recibe un parámetro, un entero n, y dice: si el natural es menor o igual que 1, vamos por la negativa,
retorno 1. O sea, si es 0, 1, pensemos que no hay negativo. Acá esto lo permite, pero vamos a suponer que no hay negativo. Da 1. O sea, el factorial de 0 y 1 efectivamente es 1. Y si no, ¿qué retorna? El producto de ese número por el llamado a la misma función con n-1. O sea, yo llamo factorial de 5, ¿qué me va a decir? Permiso. Sí, adelante. Allá hay varias sillas, si te animás a traer un par para acá, así se ponen cómodos. Están apiladas allá. ¿De acuerdo? O sea, si llamo factorial de 5, ¿qué es lo que es? 5 por... Factorial de 4. Pase. Dale. Hay sillas, gente, ¿eh? Busquen lugares porque hay silla. 5 por factorial de 4. ¿Y 4 qué es lo que va a hacer? De acuerdo a esa definición. 4 por factorial de 3. 3 por factorial de 2. 2 por factorial de 1. Y finalmente uno dice terminó. ¿Por qué? Porque factorial de 1 ya no se llama más a sí mismo. Da 1 como resultado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que es un poco distinto a los dos ejemplos anteriores. ¿Sí? ¿Y qué tantas veces se puede hacer? Que no se desborde. Esa es una buena pregunta. Uno diría, Muy grande. claro, podría ser que este programa que parece que termina para cualquier n porque se va achicando el parámetro hasta llegar a 1, siempre va a ser correcto. Y podría ser que dé mensaje stack overflow. ¿Por qué? Si tengo un stack muy chiquito y yo llamo con un n muy grande, podría ser que la cantidad de veces que voy apilando supere al n. Normalmente lo que nos pasa es que si uno programa bien, eso no va a ocurrir. El tamaño del stack lo puedo agrandar si es una aplicación grande. No me interesa un poco eso. Mi objetivo es que este tipo de programas que uno dice lógicamente terminan, ¿está bien? Yo tenga formas de implementarlo en el lenguaje y que efectivamente termine. ¿De acuerdo? Acá puede aparecer otro mensaje que es cuando uno va... Otro error, cuando va multiplicando enteros, que sea un entero muy grande. Entonces hay un mensaje tipo int overflow. Pero no tiene nada que ver con el anterior. Es que cuando uno multiplica puede ser que desborde la capacidad de representar un entero. ¿Está bien? Es otro tipo de error. ¿De acuerdo? ¿Notan la gran diferencia de este programa con los dos anteriores? O sea, se asemeja más ese a un esquema de este tipo, ¿no? Factorial de 3 llama factorial de 2, factorial de 1, hasta que en un momento ese para. ¿Está? Ese es el tipo de programas que de alguna manera queremos. Pero antes de terminar con esta introducción, es bueno comparar con cosas que uno ya sabía, ¿no? Uno en programación, uno usando Pascal o otro lenguaje, podía escribir un código similar a este, ¿no? Esta es la función factorial, pero en vez de usar recursión, en vez de invocar a fact en el cuerpo, fíjense que usa una iteración, un for. Entonces, lo que dice es, puso una variable auxiliar f, un acumulador con el valor inicial 1, itera desde 2 hasta n, y ¿qué va haciendo cada vez? Que i va creciendo, a f le asigna f por i. Y finalmente retorna el valor de f. ¿Está? Uno lo puede mirar un ratito y darse cuenta que factorial de 5 lo que va a hacer es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y va a dar el resultado correcto. ¿Está bien? Entonces, la pregunta, muchas preguntas se nos pueden hacer acá, ¿no? ¿Qué programa es mejor? ¿El anterior de factorial o este de factorial? ¿Está bien? ¿Siempre un programa recursivo tendrá un equivalente iterativo? Esa es mucho más difícil de responder. ¿Este no tiene el problema de la pila? Este no tiene el problema de la pila. Este nunca llama a una función auxiliar. Fíjate que en el cuerpo, lo que está entre llaves, no aparece ni fact ni ningún otro nombre de procedimiento función. O sea, no usa el stack directamente. Lo que podría pasar es eso de que se le agranda mucho el número. Si le agranda mucho el número, eso puede pasar si el entero es muy grande, pero no el problema del stack. Porque no, directamente ni lo usa. Nunca llama a alguien. ¿Se entiende? Entonces, hay preguntas que son subjetivas, que no tienen una respuesta clara. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué programa les parece más claro? ¿Este o el recursivo? Y si uno programó iterativamente, uno va a decir, este para mí es mejor, porque yo no sabía programar recursivo, con lo cual elijo este. Si alguien conocía la definición de factorial de matemática y recién aparece a programar, quizás elige este.
¿Por qué? Porque fíjense que esta es la definición matemática del factorial. El factorial de 0 es 1 y cualquier otro valor es el producto del número por el factorial del anterior. Traducida es esa definición. No tengo ni siquiera que pensar en variables auxiliares. Acá no aparece la variable i ni la variable f, que sí me aparece en este código. O sea que hay un plus de haberme dado cuenta que necesitaba un contador y un acumulador para calcular el factorial. ¿Se entiende? La otra no precisó eso. Entonces, ¿cuál es más claro o cuál prefiero subjetivamente? Eso depende de la experiencia de cada uno y el gusto. Puede haber una respuesta distinta, pero hay otras respuestas que son más objetivas. Por ejemplo, no tenemos todas las herramientas hoy, pero sí dentro de un par de semanas. ¿Cuál de los dos es más eficiente? Entonces ahí aparecen dos dimensiones de eficiencia que las mencionamos en la introducción. ¿Recuerdan? Un programa puede ser más eficiente que otro. ¿En qué dimensión? Tiempo de cómputo. Tiempo de cómputo. Esa es una. Y otra, en memoria que utiliza. Dejemos el tiempo de ejecución porque hace falta un poquito de matemática para darse cuenta, pero van a ver que de alguna manera con la noción de tiempo que vamos a dar después, los dos son equivalentes. Pero en espacio ya me puedo dar cuenta que uno es más eficiente que otro. ¿Qué espacio necesita uno para correr y qué espacio necesita el otro para ejecutarse? Fíjense que la versión iterativa en la memoria, ¿cuántos espacios va a reservar? Independientemente de cuál sea el n con el cual yo invoque a fact, ¿cuántos espacios de memoria va a reservar para poder ejecutar esa función? Esencialmente 2, además del parámetro que es n, que es uno para la variable i y uno para la variable f. Entonces va a ir cambiando el valor de i, cambia el valor de f, cambia el valor de i, cambia el valor de f, pero no está pidiendo más memoria. Usa los mismos espacios esos dos. Es decir, que si yo grafico de alguna manera el espacio que usa el programa con el valor de n, que es el tamaño de la entrada, el espacio para este programa iterativo, ¿cómo es? Uno lo dibuja como una gráfica, ¿cómo lo dibujarían? Una constante. O sea que no importa cuál es el n, siempre va a ocupar esos dos lugares. En cambio, la versión recursiva, ¿qué pasa a medida que yo llamo cada vez con un n más grande? ¿Qué es lo que está usando más de memoria? Yo llamo fact de 2. ¿En qué se diferencia en cantidad de memoria con fact de 4? En el stack. En que hay una llamada más, en este caso de fact de 2 a fact de 4 hay 2 llamadas más. Entonces eso, en el stack hay 2 entradas más. Entonces parece que justamente el espacio es proporcional al tamaño del stack. Si yo tengo un n más grande, cada vez voy a necesitar más espacio en el stack. Piensen que el stack es una celda de memoria, cada entrada del stack. Bueno, entonces pasa a ser más bien como una recta. A medida que el n crece, el espacio crece. ¿Se entiende? Entonces hay medidas, que las vamos a ir viendo en el curso, por las cuales una vez se dice recursión e iteración. ¿Cuál me conviene? Hoy vamos a empezar con ese análisis, ¿está bien? Pero lo vamos a continuar a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque hay otras preguntas más complejas. ¿Está bien? Que ya las voy a anticipar ahora. Cuando llegue ahí las salteo, porque me parece que el momento es ahora. Por ejemplo, ¿será que todo programa recursivo, como el factorial, tiene una versión iterativa equivalente? Y al revés, ¿todo programa iterativo tiene una versión recursiva equivalente? O sea, que resuelve lo mismo. Es una pregunta súper complicada. ¿Está bien? La respuesta, si uno llega a un curso de teoría de la computación, es sí. ¿Está bien? Y si uno va y mira Pascal, y mira C, y mira C++, y después va a mirar Java, ve que todos esos lenguajes que mencioné usan tanto iteración como recursión. Tienen while, for, pero también tienen recursión. Es decir, si se solapan las dos nociones, ¿está? Y me voy a saltear un poquito esto. ¿Está bien? Si se solapan esas dos nociones de recursión e iteración, ¿por qué es así si sé que todo problema lo voy a poder resolver? Si se puede resolver con una iteración
o con una recursión. ¿Por qué hay, no? Redundancia, uno podría decir. ¿No les pasó que ya en Pascal, capaz que se dieron cuenta que había una redundancia? Por más que haya un estilo distinto, ¿por qué había un while y un for? Cualquier programa que está escrito con un for, ¿no lo puedo escribir con un while? Inicializando la variable afuera, incrementándola. Si uno se pone a ver en un lenguaje de programación como Pascal, se puede quedar con 5 o 6 instrucciones y eso tiene el mismo poder de cómputo que todo Pascal. Eso se estudia en cursos como teoría de la computación. O sea que el poder de cómputo no reside en la cantidad de instrucciones que tiene el lenguaje, sino en las cosas que hacen diferente. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les parece que Pascal tiene redundancia? Tiene muchas instrucciones. Y tiene bibliotecas o librerías auxiliares. ¿Por qué? ¿Por qué la redundancia puede ser buena? Para que la gente entienda, para hacer cosas de manera distinta. ¿Por qué obligarme siempre a hacerlo de una manera? Por eficiencia, vamos a ver. Si lo hago siempre de esta manera es ineficiente, pero si yo hago este otro camino es más eficiente, y eso lo vamos a ver en el curso. ¿Está bien? Y vamos a ver que hay problemas, hablando de recursión e iteración, que son mucho más naturales pensarlos iterativos, por ejemplo, sobre listas, sobre arreglos, que recursivos, pero cuando veamos árboles, vamos a ver que la forma más natural de programar es recursión y no iteración. Es muy complejo e ineficiente programar iterativamente. Entonces, si bien se puede, ¿para qué forzarme a usar esquemas que quizás no son el más apropiado para un tipo de estructura de datos? La redundancia a veces está para eso, para aportar distintas vías para resolver problemas, no de manera única. ¿De acuerdo? Vuelvo para atrás. Bueno, perdón, y esto es lo que se conoce la base de los lenguajes que usan fuertemente la recursión, se llaman lenguajes declarativos. Los funcionales y los lógicos son los más utilizados. Lenguajes funcionales como Haskell, que lo ven en el curso de Introducción a la Programación Funcional o Programación Funcional, y los lógicos como Introducción a la Programación Lógica, 2 asignaturas que tienen en la carrera, creo que una de las 2 sí o sí la tienen que hacer para recibirse de ingeniero. Los 2 se basan fuertemente en recursión y no usan iteración. ¿Y son buenos para qué? Para hacer parsers, para manejar bases de conocimiento, por ejemplo. GeneXus, toda la base de conocimiento de GeneXus que yo le mencioné en la primera clase, usa un lenguaje de programación lógica que se llama Prolog. ¿Está? Entonces eso no lo vamos a ver en programación 2, pero hay lenguajes que dice la iteración no la uso, y miren más, no uso variables, no uso asignaciones, y pueden programar lo mismo con recursión, composición y pasaje de parámetros. ¿Está bien? ¿Todo me conviene hacerlo así? No, pero hay ciertos problemas que en muy poquitas líneas de código de manera eficiente hago un parser para un lenguaje de programación en pocas líneas en esos lenguajes. Si quiero hacer un sistema de gestión de información, de manejo de base de datos, no voy a usar esto y seguramente uso un lenguaje imperativo como C, C++ u orientado a objetos. ¿Está? O sea, la redundancia de nuevo me da caminos más adecuados para resolver cierta clase de sistemas. Dejo este paréntesis y vuelvo para atrás. Entonces, a ver si entendimos. ¿Está bien? Para decir, terminamos con la introducción al tema. Miren este pseudocódigo. Tengo un procedimiento P, tiene un parámetro X, ¿y qué hace este código? Si X es 0, imprime el valor de X. Y si no es 0, lo que va a hacer este código dice, imprimí el valor que tenga X, llama al procedimiento, pero con el valor X menos 1, y después imprimí menos 1 por X. ¿Se entiende? Y la pregunta, para no hacerla tan largo, es ¿qué va a pasar cuando yo invoque ese procedimiento con el valor 3? P de 3. Va a imprimir cosas, eso sí. ¿Qué va a imprimir y en qué orden? Esa sería la pregunta. Entonces, levante la mano el que quiera hablar, a ver. Vale decir bolazos. Ya, quiere decir un bolazo. No, ponele no. O sea, con decisión, porque si es ponele 3, no. 3.
Menos 3. Che, déjenlo. Después levantan la mano y dicen. ¿Cómo? ¿Y cómo sigo? ¿Lo dejamos ahí? 3 menos 3 y no se sabe. 3, 2, 1, 0. Ah, se van complicando, ¿eh? Menos 1, menos 2, menos 3. Levante la mano el que crea que tiene algo distinto a esto. ¿Para decirme lo mismo o no? 3, 2, 1 y 4 veces 0. ¿Alguien más? ¿Alguien más levanta la mano? ¿No? Bueno, discutan. 20 segundos. Imprimiendo 3 infinitamente. Bueno, se acabó el diálogo. ¿Qué está claro? Que no quedó claro, ¿no? La recursión no es fácil. ¿Está bien? A ver, ahora vamos a ver cuál es la opción correcta. Si pudieran simplificarse la vida en este código, ¿qué? Y yo les doy la posibilidad de tachar una de las instrucciones que está escrita ahí. ¿Cuál tacharían para decir, ah, parece el programa que me queda con esa instrucción tachada, yo ahora sí sé cuánto sale? El imprimir menos 1 por x. Parece que esta es la que está molestando. Es lo que queda pendiente después de la ejecución, ¿no? Estos códigos que están acá abajo. Lo que queda por hacer después que yo vaya a ejecutar. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, de manera unánime. Si saco esta instrucción, ¿hay alguna de esas que sea la correcta? 3, 2, 1, 0. O sea, la segunda me dicen acá. O sea que si la segunda sigue siendo válida para todo el programa, quiere decir que esta no aportó nada. ¿No? Una conclusión que podríamos sacar. Bueno, sí aporta. Pero la dificultad vamos a ver que está acá. Y no es menor que la clave de la recursión está en lo que queda pendiente luego de un llamado recursivo. Ahí vamos a ver que está la riqueza y el poder de la recursión. Pero primero veamos cuál es el resultado correcto, haciendo conceptualmente lo mismo que hice acá. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo, empiezo a ejecutar P3. ¿Está? X toma el valor 3. Entonces compara. X, o sea, 3 es 0 o no. Ejecuta esto y ¿qué es lo que sale impreso seguro? El 3. Sale impreso el 3 y llama ¿a quién? P2. Pero deja pendiente algo, ¿recuerdan? El código que está acá abajo dice, si me voy a ejecutar P2, me tengo que acordar que cuando termine con P2, tengo que ejecutar esto. ¿Y eso dónde quedaba? En un stack. Entonces, para simplificarles la notación, voy a poner el stack que comienza siendo vacío, voy a poner abajo qué me quedó pendiente, qué número me quedó pendiente imprimir. El sistema guarda más que el número, lo que guarda es la dirección de esta instrucción y cuánto es el valor de X en ese momento, es como una foto. Pero vamos a poner acá
Que me queda... Pero si X va variando en realidad, ¿cómo va a guardarse que viene en ese momento? Esa es una buena pregunta, ¿está bien? Porque vamos a ver que no solo alcanza con guardar la dirección de retorno, sino que tiene que acordarse de cuál era el valor de la variable en ese momento. Ahora lo vemos en el ejemplo. Vuelvo acá. P3, ¿qué hace? Empieza a ejecutar el código, imprime 3. Llama a P2, pero deja pendiente en el stack ¿qué? Ejecutar la instrucción imprimir -1 cuando X vale ¿cuánto? 3. Entonces voy a poner como, para acordarme, un -3. Pero recuerden que ese -3 es lo que está diciendo. Guardo la dirección de la instrucción esa con el valor de X igual 3. Esas dos cosas, es como esa foto la guardo en algún lugar en el stack de ejecuciones. Y entonces empieza a ejecutar P2. Eso quedó pendiente. P2, ¿qué es lo que hace? Entra y ahora X, ¿cuánto toma? Primero la pregunta es, ¿no? Que ahí uno se marea cuando hay recursión. No hay un solo X. Ahora digo, X ¿cuánto vale? Es otra instancia de X. La instancia de X igual 3 quedó congelada acá, pendiente. Ya hizo todo lo que podía hasta ese momento y dijo, el resto lo guardo para más tarde. Entonces ahora mi foco es, estoy ejecutando ese procedimiento, pero X ahora vale 2. ¿De acuerdo? Entonces dice, 2 es 0, no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imprime 2. Porque imprime X, ¿no? ¿Y llama a quién? P de 1. ¿Sí o no? Si no responde, vamos muy lento, nos vamos muy tarde. Si responden y vamos rápido, nos vamos un poco antes. Como ustedes quieran. P de 1. ¿Pero qué deja pendiente después de llamar P de 1? Imprimir -1 por 2. ¿Y dónde lo pone en el stack eso? Arriba. Entonces vamos a usar la misma notación de imprimir, de guardar un -2. Pero recuerden qué es lo que es ese -2. De nuevo, es la dirección a la misma instrucción que antes, pero en el sistema, en el stack, guarda que en ese momento X vale 2. O sea, hay dos fotos distintas guardadas acá. ¿Sí? Y ahora está ejecutando P de 1. P de 1, ¿qué es lo que hace? Entra con X igual 1. Como no es 0 todavía, dice imprimo 1. ¿Y llama a quién? A P de 0. ¿No guarda el -1? Llama a P de 0 y deja pendiente esto. ¿Qué es lo que deja pendiente? La dirección de la instrucción imprimir -1 por X cuando X vale 1. Y eso lo pone arriba del stack. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ahora entra con un X cuando entra el procedimiento que vale 0. Entonces fíjense que hubieron 3 momentos de X distintos. El X3, el X2, el X1 y ahora está en el X0. El momento del X0 viene acá y dice 0 es igual a 0, entonces imprimo ¿cuánto? 0. Bueno, ahí está. Esto no funciona. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando imprime 0? Terminé, porque el else no se hace para P de 0. O sea, ahí no le queda más nada pendiente. Dice, yo ya terminé. Entonces el sistema dice, terminó. Pero fíjate si no te quedan cosas pendientes. Exactamente. El stack, para respetar el último que ingresó es el primero que sale, LIFO, toma esto. Entonces dice, ¿terminaste? Bueno, lo primero que te había quedado, o lo último que te quedó pendiente en realidad, es esto. ¿Qué era qué cosa esto? La dirección de esta instrucción y X en este momento vale 1. Hacé lo que tengas que hacer. Bueno, imprime ¿cuánto entonces? -1. Le voy a poner en otro color porque es la parte que nos costó más. Y lo saca del stack. ¿Por qué? Porque ya no está pendiente. Entonces dice, después de imprimir -1, ¿qué es lo que pasa con este código? Termina.
Entonces dice, ¿terminaste? Bueno, fíjate si no te queda algo más pendiente. Va al stack y se fija y en el tope del stack tiene un -2, entre comillas -2. Lo que tiene es la dirección de esta instrucción con el valor de x guardado que dice yo soy 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imprime -2. Y como no hay nada más pendiente abajo de este código, lo saca, termina y dice, fíjate ahora si te queda algo más pendiente. -3, que es la dirección de nuevo de esta misma instrucción con el valor de x igual 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imprime -3 y lo saca del stack. Se fija en el stack y dice, no me queda nada pendiente. Bueno, ahora sí terminaste. ¿Se entiende? En el caso de que no tengas una sola función, en el stack, ¿Una sola? Una sola instrucción debajo de la llamada. Sí. Guarda en el stack se guarda todas las instrucciones que te quedan. En realidad no, guarda la dirección a la primera. Porque después a partir de ahí sigue ejecutando todas las que hubieran abajo. ¿Está? Se complica si en un momento empieza a ejecutar y acá se llama otro procedimiento. Sigue la misma política. ¿Está bien? Por ahora no la compliquemos, pero vamos a ver cuando trabajemos con árboles voy a tener más de un llamado recursivo. Va a haber más de un P que se llama. ¿No? Tipo recorrer el árbol izquierdo, recorrer el árbol derecho. 2 llamados recursivos. ¿Está? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es lo que nos complicó? Y nos complicó, para entender bien esta, que tuvo este efecto. ¿Se entiende? Entonces, para ver si, y completar el entendimiento y ver si nos empezamos a dar cuenta de cuándo conviene no usar la recursión. Lo que hice en este código es abstraerme un poquito del ejemplo. Pero es la misma estructura. Fíjense por qué digo la misma estructura. Dice, tengo un procedimiento P con parámetro X. No estoy diciendo que es un entero. Y lo que voy a decir típicamente es, si se cumple un caso base para X, cierta condición, ejecutar una acción base para X. O sea, algo que hagas y termines. ¿Está? En nuestro ejemplo era, si X es 0, caso base, acción, imprimí 0. Pero lo trato un poquito más general. Y si no, puse la misma estructura de recién. Hago cierta acción antes, la llamo porque es antes del llamado recursivo con X. Llamo a P, al procedimiento, con una transformación de X. En nuestro ejemplo era con X-1, podría ser cualquier otra cosa. ¿Está? Y después hago cierta acción después con X. Y como nos complicó esa instrucción, la última, que puede ser todo un bloque largo, no tiene por qué ser una instrucción, puede ser, esto puede ser un OR de muchas condiciones, esto puede ser un código largo, la única consigna es que no vuelva a invocarse a sí mismo, que termine. Y esto también, un código largo, esto puede ser un código largo, no me importa. La estructura es esa. Y supongamos que saco esa línea, la última. Y lo que me queda es lo que se llama una recursión de cola. ¿Qué es una recursión de cola? Bueno, es una ejecución, un código donde la última instrucción es una recursión, ¿no? La recursión quedó a la cola, al final. ¿Está? Entonces la consigna para ustedes, para ver si en este caso esta recursión que me está quedando tiene sentido o no, les propongo que la pasemos iterativa. Es decir, que pensemos un código que haga más o menos lo mismo que eso, pero con un while. ¿Se les ocurre cómo sería ese código? ¿Cómo sería? Mientras, ¿qué? Mientras, caso base no. Mientras no se dé el caso base, o sea, negar esta condición, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hago dentro del while o del mientras no se dé el caso base? Ejecuto la acción antes con X, ¿y qué es lo que debería hacer? Transformar el parámetro, transformar el X para ir a la siguiente iteración, ¿no? Hasta que en un momento X se cumpla el caso base, y entonces ¿qué hago ahí? Afuera de ese while. Afuera de todo que la acción base. ¿Está? O sea que podría ser más o menos este código. Usé una variable auxiliar para no generar ruido con lo que vamos a ver más adelante, se llama pasaje de parámetros, ¿no? O sea, para no ver que estoy modificando el parámetro con el cual invoque. Entonces, supónganse que yo, para no complicarme, digo, mira, cuando tomas X, asignáselo a una variable X' y a partir de ahora uso X'. O sea, cosa que no me preocupe si se modifica X'.
Entonces digo, mientras no se dé el caso base con X', ¿qué es lo que hace? Hace la acción antes con X' y transforma a X'. Es decir, a X' dale la transformación de X'. Por ejemplo, nuestro ejemplo era a X' dale X' menos 1. ¿No? Va achicando el parámetro en 1. Itera hasta que termina esto y al final hace la acción base con X'. ¿Se entiende? Pero la hace una vez sola. ¿Cómo? Acción base la hace una vez sola. Exacto. Pero en nuestro caso también, acuérdate que yo imprimía 3, 2, 1 y esta era la acción base, 0. Es una sola vez. La acción base no se hace muchas veces. Se hace una vez. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿gané mucho con haber escrito el código de esta manera que haberlo escrito directamente así? Donde si el pasaje de parámetros es por copia, en realidad X' puede ser X y no me preocupo. Si es por referencia, X' sí me... Pero esos son detalles. Parece que no gano nada, ¿no? Y que este código no era tan difícil de pensar. Típicamente cuando yo recorro una lista, cuando digo X menos 1, lo que digo, anda a ser sobre el siguiente. Básicamente es la idea. O cuando recorro un arreglo o un vector, hago algo sobre el elemento y después corro la posición en un lugar. Más o menos esta estructura. Acá la recursión no aportó nada. Y uno diría, en espacio de almacenamiento, esta versión es más ineficiente. ¿Por qué? Porque usa un stack. Está ocupando memoria. Y esta no ocupa memoria. Porque no se invoca a sí mismo. Moraleja, en este tipo de códigos, la recursión no aportó nada. ¿Y la acción después? Como el compañero quiere la acción después, digo, bueno, ahora pensemos que sí tengo la acción después. Puede ser todo un bloque. ¿Está bien? ¿Cómo será el programa iterativo equivalente a este ahora? Haces lo mismo, pero después... Fíjense que era esto más esto. En nuestro ejemplo sería como agregarle este pedazo que me falta, ¿no? Sí. ¿Quién dijo acá? ¿Haces lo mismo? Pero al revés. O sea, arrancabas del 3 y vas restando, llegaste al 0, entonces arrancás sumando 1. Bueno. Y el caso final sería con el 3. Claro. Él me dice, arrancás, vas sumando 1, después, o restando 1, después vas sumando 1. Entonces, para que no me dieran esa respuesta, que yo me imaginé que me dieran esa respuesta, les puse un código donde ya no hay más menos 1. Es genérico esto. Entonces, no sé si la transformación le está sumando 1 o restando. Piensen lo más genérico. Hace la inversa de la transformación. Bueno, usa la inversa, pero está bien. Ahí puedo llegar a tener problemas con la inversa, pero bueno, olvidémonos de la inversa. Exacto. Lo que podría ir haciendo es lo mismo que antes, porque hasta acá era lo mismo, pero ir guardando esto. Para después usar esto en el sentido de pila para hacer lo que me queda pendiente. ¿Se entiende o no? Entonces podría usar una estructura auxiliar, un stack, piénsenlo como un arreglo por ahora, donde voy guardando estas cositas pendientes para después tomarlas en orden inverso y ejecutarlas. Entonces, quizás un código para eso sería más o menos este. Fíjense, donde les marqué el rojo, la línea, en lo que impacta básicamente en el agregado a lo que ya tenía recién, que es básicamente lo mismo, ¿no? Yo arrancaba con un X', pero antes de empezar a ejecutar mientras no se dé el caso base, lo que hago es inicializo una pila, llámenla S vacía, y empiezo a ejecutar el mientras, porque hasta que no llegue el caso base es lo mismo que antes. Digo, hago la acción antes, pero antes de transformarlo, apilo el X'. Porque sobre él después voy a tener que hacer cosas pendientes. ¿Se entiende? Entonces lo apilo. Tengo una función apilar sobre el stack, que no es tan complicado de implementar. Y cuando termino de hacer esto, o sea que en nuestro ejemplo era 3, 2, 1, terminaste, hace la acción base igual que antes, sale el 0, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Mirar todo lo que me quedó pendiente. Yo digo, mientras ese stack no sea vacío, empiezo a sacar. Saco lo que está en el tope, hago la acción después y desapilo, que es tachar esto que está acá. Hago lo que tengo que hacer con él y lo tacho. Si me queda algo pendiente, vuelvo al stack. Así hasta que se vacíe.
Bueno, ahí vemos que ya pensar este código iterativo ya es un poco más complicado. Y si empiezo a decir que en vez de una instrucción son varias instrucciones, se me complica. ¿Por qué? Porque tendría que estar definiendo estructuras auxiliares, funciones auxiliares sobre esa estructura auxiliar, que haga el tope, que me dé el desapile, que desapile. Entonces la pregunta es, ¿me conviene hacer esto? ¿O simplemente lo que hago es escribo este código? Porque este código ya tiene un stack, solo que es invisible, ¿no? Para el programador es invisible. ¿Va a aparecer cuándo? Cuando yo lo ejecute en el stack de la máquina. Pero que esté implementado de manera correcta y eficiente. Entonces yo me despreocupo y yo programo de esta manera. Entonces parece que cuando uno tiene recursiones que no son de cola, la recursión está aportando algo que es significativo. ¿Está? Todavía esta es la introducción al tema, ¿está bien? Pero bueno, ya vamos viendo que hay lugares donde sí me conviene y lugares donde no me conviene. ¿Está? Sí. Si en vez de tener una iniquidad, al final el puntero quedaría girando a -1 con el no puntero. Y tendría que ir guardando. Vamos a ver que el stack de ejecución es lo que guarda. Lo vamos a ver después cuando veamos el TAD stack. Lo que guarda es la dirección de retorno, que son estas flechitas que son punteros, son lugares de memoria. Y lo que guarda es un frame. Además de la dirección de retorno, guarda. Cuando compila, él sabe, si es un procedimiento, cuántos parámetros tiene el procedimiento. Cuántas variables locales tenés que declarar dentro del procedimiento. Entonces, él cuando llama a otro y dice, dejo pendiente esto, ¿qué es lo que hace? Guarda la dirección de retorno y todo lo que son parámetros y variables locales, que pueden ser 8, 10, 20, guarda los valores para cada uno. Para que después cuando diga, te vuelve a tocar a vos el turno y sale de acá para el stack, restituye los registros de la máquina con esos valores. Lo vamos a ver más en detalle, más en profundidad, un poco más adelante en el curso. ¿Está bien? Pero esto no solo funciona cuando es un parámetro. Con muchos parámetros funciona. Lo que no guarda son los valores de las variables globales. ¿Por qué? Porque si se modifica, queda modificado. Pero todo lo que es local, ¿y qué es lo que es local? Los parámetros con los cuales yo invoco y las variables locales que están dentro del código, lo almacena. Eso es un frame. ¿Está? Eso más la dirección de retorno es lo que va guardando acá. Es como si fueran fotitos. Yo le saco la foto para decir, bueno, vos usá la máquina y cuando me vuelva a tocar a mí, tomo la foto y restituyo los valores que tenía. Entonces me acuerdo de todo cómo estaba y sigo ejecutando. ¿Se entiende? Esa es la idea. Bueno, primeras conclusiones de la introducción. ¿Está? Porque ya ahora me voy a pasar más al contexto de la lógica. ¿Está bien? Y ahí va a tener más vinculación con el curso que están haciendo en paralelo. ¿Cuándo tiene sentido esta programación recursiva? Bueno, obviamente tengo que tener parámetros y tengo que en el llamado recursivo operar sobre nuevos datos. Si no, P que llama P no sirve para nada. Y que produzca además otros efectos. En el caso del factorial es un procedimiento definido en términos de sí mismo, pero no tiene una recursión inútil o infinita. ¿Por qué? Porque fact de un valor n no está definido en términos de fact de n, sino que está definido directamente si ese n es 0, porque no llama a nadie, o a partir de fact de quién, de n menos 1. Entonces, al cambiar el parámetro ya no hay una circularidad inútil. La idea de la recursión, ¿cuál es? Es simple. Un procedimiento se llama a sí mismo, bueno, yo defino un piso, caso base. ¿Está bien? Y yo obligo que cualquier valor que no está en el caso base, cada vez que se llama, se va acercando al caso base, al piso. Si eso pasa, ese tipo de programa recursivo sirve. Si eso no pasa y el programa diverge, entonces es un programa recursivo de los cuales ahora formalmente, en la segunda parte de la clase, no voy a querer capturar. ¿Está bien? Bueno, esto yo lo había mostrado recién cuando me lo salteé. Y entonces ahora viene la parte donde vamos a trabajar en el pizarrón. Está resumido todo eso en las transparencias, pero me aburre un poco la transparencia y creo que vamos a trabajarlo más en conjunto acá. Lo mismo que dije está resumido en la transparencia y va a aparecer de alguna manera en el curso de lógica. Como yo he dado en algún momento el curso de lógica también,
sé que va a aparecer eso. ¿Está bien? Arranquemos por lo primero, para ver dónde aparece la recursión. ¿Qué maneras hay de definir conjuntos, ¿no?, en un lenguaje de programación o en matemática? Arranquemos con matemática. ¿Qué forma de definir conjuntos en matemática conocen? Por comprensión y por extensión. ¿Está? Yo digo por extensión, puedo decir, por ejemplo, los días de la semana, y yo puedo decir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué es una definición por extensión? Donde uno define todos los valores que están exhaustivamente. ¿Es un mecanismo poderoso este? No. Por la sencilla razón que los tengo que enumerar a todos. Es lo que en los lenguajes de programación se conoce con definición de tipos enumerados. El enum de C++ o de C. Uno dice enum y da todos los elementos que están en ese conjunto. Uno después puede declarar una variable de tipo enum. Pero muy limitado, porque solo va a poder tener eso. Por ejemplo, puedo definir los caracteres a partir, como son finitos, ¿no?, el código ASCII de cada carácter, puedo definir los días de la semana, puedo definir, no sé, pero pocas cosas. Aparece la definición por comprensión, me dijeron. La definición por comprensión, por ejemplo, yo puedo decir, mira, los números naturales, supónganse que ya alguien me definió los enteros, yo ya conozco los enteros, entonces digo, mira, si vos ya conocías los enteros, son los elementos de ese conjunto Z de enteros, pero que cumplen una condición. En particular, la condición es que ese valor tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Uno define conjuntos a partir de una propiedad, de una característica. ¿Este mecanismo está en los lenguajes de programación tal cual? No tanto. Está en los lenguajes de base de datos. ¿Está bien? ¿Qué es un conjunto por comprensión? Es una consulta a una base de datos. Ejemplo. Tomo la base de datos de BLIA, Z, y digo, dame todos los estudiantes que exoneraron programación 1, o sea, que no dieron el examen. Y eso me da el subconjunto de los estudiantes de programación que exoneraron sin dar examen. O sea, me da el subconjunto de, ¿no?, una selección sobre una base de datos. ¿Es útil? Claro, para hacer consultas en base de datos es un mecanismo útil, mecanismo por comprensión, pero no es un mecanismo que me permita definir tipos nuevos más grandes. A lo sumo puedo decir que este tiene el cardinal de este, si la condición es true, o sea, están todos. Pero si no, van a ser algunos menos, porque los que cumplen la condición serán algunos de todos. Entonces, ¿cómo hago conjuntos que crezcan, que puedan tener en particular infinitos elementos? Potencialmente, porque uno diría, no todos se pueden, pero un mecanismo que me permita definir. Y ahí entra conjuntos por inducción. Bien, ¿ya lo vieron en lógica? ¿Empezaron? Bien. Me alegro que lo hayan visto en lógica, porque así no voy a suponer nada, porque lógica no es previa a este curso. Así que, pero si ya lo vimos, es mejor. ¿Qué es la definición de conjuntos por inducción? Es un mecanismo poderoso que me permite definir conjuntos de esta manera, sí, pero también conjuntos infinitos. ¿Ah? Entonces, tomemos el ejemplo de recién, los naturales. ¿Cómo yo podría definir los infinitos números naturales? O sea, aparecen tres tipos de reglas donde dos son las más importantes. Las que se llaman las reglas base, que van a ver que van a tener que ver con eso que vimos hoy, casos base. Y las reglas inductivas, de esas que se llaman asimismo. ¿Está bien? Esas son las dos más importantes. Hay una tercera que ya la vamos a ver. Entonces uno podría decir, mira, yo podría decir, usando una notación que creo que la usan en lógica, 0 pertenece a los naturales. Por ejemplo, le llamo a esta regla 1. Sin ninguna condición, acá arriba voy a poner cuando haya condiciones para poder concluir lo que está abajo. Yo digo, sin ninguna condición, 0 está en los naturales. Es decir, si yo quería definir este conjunto n, es como que la regla 1 me dice, el 0 va a estar. Es más, si pongo muchas reglas de este tipo, ¿qué tipo de definición estoy dando de conjuntos?
por extensión, porque estaría diciendo el lunes va a estar, el martes va a estar, y si numero todos, ya está. O sea que los conjuntos por extensión solo son este tipo de reglas. Entonces ahora vienen las reglas poderosas, las reglas inductivas. Lo que dice la regla inductiva es, si vos ya tenés un elementito de ese conjunto n y le sumás 1, también está en el conjunto n. Llamémosla esta regla 2. ¿Por qué digo esa regla es más poderosa? Porque me permite, si ya tengo elementos, a partir de ese elemento generar infinitos más. ¿Y por qué? Porque tomo el 0 que lo acabo de generar, que ya está en la bolsita aquella, y digo, aplícale la regla 2 tomando n0. Si es una variable, asignale 0. ¿Cuánto te da? 0 más 1. Entonces el 1 va a estar. Pero como acabo de generar el 1, dice, bueno, puedo volver a aplicar la regla 2, pero ahora tomo el 1. Entonces como el 1 está, ¿quién genero? 1 más 1. Genero el 2. Y como el 2 está, bueno, cualquier número x natural lo voy a poder generar. Aplicando una vez la regla 1 y muchas veces la regla 2. Gráficamente uno diría cómo sería esa estructura. Aplica la regla 1, 0 es un natural. Y después, si quería generar el número 5, por ejemplo, o no sé, 28, uno dice, aplica la regla 2, tenés el 1, aplica la regla 2, y abajo de este generas el 2, y aplica muchas veces la regla 2, y generas el 28. Es decir, lo miro como un mecanismo de construcción. A partir del caso base voy generando elementos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, ¿puedo definir muchos tipos de datos con este mecanismo? Casi todo lo que está en el lenguaje de programación, menos los reales. ¿Está? En particular como tipo de datos conocido por ustedes. Porque en particular los reales no existen. ¿Está? Son una ficción. Hay una aproximación a los números reales que se llama los números de punto flotante, pero no son constructivos, ¿no? Yo no puedo construir pi. Puedo aproximarme con alguna representación de dígitos, pero no puedo construir el número pi que no es periódico. ¿Está bien? Entonces, pero las cosas que sí puedo definir, por ejemplo, las listas que ustedes vieron, van a ver que las puedo definir inductivamente, los árboles, los arreglos, los tipos numéricos, enteros, naturales, aunque están predefinidos, todo eso lo puedo definir, los grafos, las pilas, puedo definir mucha cosa. ¿Y por qué digo eso? Nos aporta algo si estamos hablando de recursión, porque si esos tipos de datos yo los puedo definir con este mecanismo, sería bueno decir que si un conjunto es un tipo de datos, porque es eso, ¿no? Factorial tomaba como parámetro un natural. Bueno, es un valor de este conjunto. Entonces yo podría decir, si tengo un mecanismo que me permita programar sobre estas cosas, yo podría aplicarlo. Y entonces evitar cada vez estar pensando de cero, teniendo un esquema que me ayude a programar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, a partir, esta se suele llamar regla base, puede haber muchas en un conjunto, y esta se llama regla inductiva, y puede haber muchas en un conjunto. Eso lo van a ver en lógica, no me voy a poner a ver muchos ejemplos acá, eso lo ven en lógica. Y aparece, yo le dije, un tercer tipo de regla. ¿Cuál es el tercer tipo de regla? A veces se suele poner gráficamente como un cuadrado. La clausura. La clausura es no hay más. No hay más forma de construir naturales. ¿Está bien? Y esa es importante para las dos cosas que voy a decir ahora, que son un esquema de prueba y un esquema de programación. El de prueba lo van a ver mucho en lógica, lo voy a mencionar, se llama principio de inducción, pero no nos vamos a detener mucho en este curso en eso. Y el otro sí, el esquema de recursión. ¿Está bien? ¿Por qué la clausura es importante? Porque si yo no dijera que estos son todos los posibles números, supongo que yo le dijera, a ver, esta definición, ¿la cumplen los reales? O sea, 0, si tomo que n son los reales, ¿se cumple que 0 es un real? Sí. Si tomo un n número real y le sumo 1, ¿es un real? Sí. ¿Los enteros cumplen? 0 es un entero. Si tengo un entero y le sumo 1 es un entero, sí. Los naturales también. Entonces uno dice, ¿y qué estás definiendo entonces? O sea, cualquier cosa. La clausura lo que dice es, estos son todos. Y al decir estos son todos, deja afuera a los reales en particular. Porque si tomo
el número pi no lo puedo construir con ninguna de estas dos reglas. Está bien, los reales cumplían estas, pero cumplen otras reglas. Los enteros también, porque tienen los negativos. Entonces los que cumplen solo estas reglas son los naturales. Entonces por eso es importante la clausura, para decir, de todos los que vos pensabas, en realidad, quédate con el más chiquito, se suele decir. El conjunto más pequeño que cumple esas reglas. Esas y solo esas. Esa es la clausura. En este caso los naturales. Teniendo la clausura, hay dos consecuencias, ¿no? Esto es un conjunto inductivo, ¿no? Hay dos consecuencias que importan. Primera cosa, de la cual no nos vamos a ocupar en el curso, pero la introduzco. La primera cosa es cuando yo quiero ver, por ejemplo, que para todo X perteneciente a ese conjunto se cumple una propiedad. Supónganse que me dicen, mira, yo quiero ver que todos los naturales cumplen algo. Y van a hacer muchos ejercicios de esto en lógica. La pregunta es, y van a ver que la dificultad de responder esta pregunta me lleva a cómo programo, que es la que sí me va a importar a mí. Entonces, para que vean la relación entre las dos cosas. ¿Por qué esta pregunta, uno dice, es media difícil de responder? Uno dice, pero a priori, a ver, vos estás tomando cualquier elemento del conjunto ese, que vos dijiste que había infinitos, y querés verificar o testear una propiedad. Si son infinitos, no va a terminar nunca. Si tomo el 0, después tomo el 1, después tomo el 2, el 3, y uno dice, ¿cuándo paro? Bueno, son infinitos, pero acá viene lo que uno tiene que tener en claro cuando mira una estructura inductiva. Son infinitos, pero no hay infinitas formas distintas de construcción. Solo en este ejemplo hay dos. Entonces ahí viene la clave. Dice, son infinitos naturales, pero hay solo dos formas de construirlos diferentes. Entonces el principio de inducción dice, mira, si vos querés demostrar esto, alcanza, y eso lo van a ver en lógica, por la regla 1, alcanza que vos me pruebes que esa propiedad que querías testear sobre los naturales, la cumple ¿quién? El 0. Se suele llamar caso base en la prueba. Van a hacer muchas pruebitas en el curso de lógica. Y mirando la regla 2, es una regla inductiva porque tiene una condición para generar este. Entonces lo que dice la regla inductiva es, bueno, supone que la propiedad la tiene un n, con n de los naturales. Si vos suponiendo eso, me podés demostrar que la propiedad la tiene n más 1, o sea, esa es la pregunta, ¿no? Acá como p de 0 es la pregunta. Si vos suponiendo que esto vale, me podés probar que esto vale, yo te aseguro que los infinitos naturales tienen la propiedad. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de construirlos. Esto se suele llamar una prueba como HI, ¿a qué le suena? Hipótesis inductiva, y esto se suele llamar TI o tesis inductiva. Es como, ¿vieron no sé si alguna vez vieron el jueguito esto de la fichita de dominó? Que uno las tiene que parar, ¿no? Y el juego consiste en poner muchas y ¿qué? Tiro la primera y si todo lo diagramé bien, se caen todas hasta la última. ¿Qué debería asegurarme para que eso pasa? Y uno diría que tires la primera, el caso base, y debería haberme asegurado que cualquiera sea la fichita que yo paré, tenía que estar seguro que si esa se caía, la siguiente se iba a caer. Si yo paré cada una con una distancia suficiente, tal que si esa se cae, tira la siguiente, todas van a caer. Dicho muy coloquialmente, el principio de inducción. ¿Se entiende? No nos vamos a poner a demostrar propiedades, pero sí quiero que vean ahora lo que sí quiero ver en el curso de programación. En el curso de programación yo quiero definir funciones, programas, que por ejemplo tomen el conjunto inductivo que acabo de definir, pero esto, ojo, lo que estoy diciendo, estoy poniendo como ejemplo los naturales, pero después esto va a valer para los árboles, las listas, todos los tipos de datos, y el esquema va a ser lo mismo. O sea, si lo entendemos, no sé si me va a dar tiempo la clase de hoy, pero si no, la clase que viene vamos a ver cómo esto mismo lo hago con listas. De las listas que vieron al final de programación 1, ¿no? Las que tenían punteros. Y van a ver que es exactamente lo mismo que hice con los naturales. Entonces yo quiero un esquema que me diga una función que toma un natural y calcula algo. No sé, otro natural, algo. Entonces dice, mira, quiero definir un programa sobre todos los naturales. Es como lo mismo que quería acá.
Acá quería demostrar algo sobre todos los naturales. Acá quiero definir una función para todos los naturales. La respuesta debería ser casi la misma. Son infinitos, ¿cómo vas a hacer? Son infinitos, ¿pero qué? Solo hay dos formas de construirlo. Así, cuando te den un n como input, va a venir construido de esta manera y no hay otra forma. Si no, no compila. Entonces, si sé que va a venir de esa forma, alcanza con que yo defina la función para quién, mirando la regla 1. Para el 0, el caso base, que le dé algún valor al 0, que no llame de nuevo a la f, ¿no? Y mirando la regla 2, ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Suponer que la función para n ya se sabe calcular, se va a seguir calculando, y decime cuánto vale la función para n más 1. Es decir, decime cuánto vale. Ah, esta la puse, perdón. Vamos a ponerla en azul, así queda todo igual. F de n más 1, decime cuánto vale y podés asumir que sabés calcular f de n. Así como cuando yo demostraba la tesis inductiva podía asumir que valía la hipótesis inductiva. Como no hay otra forma de construcción, piensen que yo le doy el 28. El 28 va a decir, bueno, va a entrar por la cláusula 2 y va a llamar al 27 y este va a llamar... Es decir, que va a seguir una forma de cálculo de cómo es. Cuando yo lo construí fue así. Y cuando voy calculando, ¿cómo va a ser? Va a ser al revés. O sea, esta forma. Esta es la fórmula de cómputo. Y esta es la forma de construcción. O sea, cuando yo quiero ver cómo genero un valor de un conjunto inductivo, es esta la secuencia. Pero cuando me dan un valor y me dice, calcula con ese valor, yo voy a seguir el camino, ¿cuál? Inverso. ¿Cómo? Sí, pero fíjate que acá f de n más 1 llama a f de n, o sea que tiene uno menos. Si no, podría haber puesto n y acá n menos 1. ¿Está? ¿Cómo? Exactamente, o sea, digo, si esto alguien lo puede generar así, ¿por qué no sigo el mismo camino al revés hasta llegar al caso base? Y eso me asegura que nunca voy a tener un loop infinito como los ejemplos que vimos hoy. Porque lo estoy obligando a ir hacia atrás en la construcción hasta llegar al caso base. Porque si no se pudo armar eso, nunca me va a llegar el parámetro n, porque nadie lo pudo construir, y si no lo pudo construir, ya está, no tiene sentido ejecutar el programa. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bajemos la idea con un ejemplo. ¿Está? Supónganse el factorial. ¿Cómo era el factorial de recién? O sea, rellenemos este esquema. Este esquema, ¿cómo se llama? El principio de inducción primitiva. ¿Y cómo se llama este? Se llama esquema de recursión primitiva. Un poco la idea del nombre primitivo, ¿saben a qué viene asociado? A que sigue el esquema como fue definido. O sea, es primitivo, diciendo yo calco la forma de definición. Vamos a ver, ¿es el único? Eso es una pregunta con la cual incógnita no vamos a ir hoy. ¿Hay otra forma de definir funciones recursivas? Sí. O sea, ¿este es suficientemente poderoso para definir todo? Es bastante poderoso, pero no todo. Aparece uno que se llama recursión general, que ya lo vamos a ver. Pero este permite definir mucha cosa, la mayoría de lo que nos va a aparecer en programación 2. Bueno, ahí vamos a ver recursión general. Esperemos un ratito y capaz que lo vemos hoy antes de irnos. Ejemplo para ver una instancia de ese esquema, ¿no?
¿Qué hora estamos? Que veo gente se está parando. ¿Ya estamos cerca de la hora? Sí. Ahora vamos a ver si me da el tiempo, lo vemos. ¿Qué hora es? Está. Si les parece, menos cuarto, terminamos. Nos hacemos pausa y terminamos menos cuarto. ¿Sí? ¿Aguantan? Bueno, entonces, el factorial de un número, ¿cuál era? Rellenemos este esquema con un ejemplo. Factorial de un número me daba un número, ¿no? Primero el tipo de la función. ¿Cuánto era el factorial de 0? 1. Y ahora fíjense cómo leo el esquema. Si uno aprende a programar de esta manera, créanme que se le va a simplificar mucho la vida. ¿Está bien? Porque no tienen que empezar a programar recursivo como si ustedes fueran la máquina que va ejecutando un stack. Ustedes tienen que programar recursivamente de esta manera. Quiero calcular el factorial de n más 1, pero la máquina ya sabe calcular el factorial de n. Créanme que lo sabe calcular con su stack, lo va a saber hacer. Sabiendo cuánto ya la máquina va a calcular para factorial de n, ¿para qué me sirve? Para calcular el factorial de n más 1. O sea, si este es el factorial de 5, me dice, yo ya tengo calculado el factorial de 4. Arréglatelas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Le tengo que sumar? No. ¿Le tengo que multiplicar qué? Por n más 1. O sea, el número se lo multiplico por el factorial del anterior. Y eso me da la pauta, por lo que vimos recién, de que esto sí seguro que termina, porque es el esquema inverso como fue definido el natural. ¿Se entiende? Es como una introducción muy rápida, algo que en lógica les lleva más tiempo, pero bueno, acá lo vemos más resumido porque nos interesa la parte de programación. ¿Se entendió? Otro ejemplo, para ver otra instancia de ese esquema y pasamos a otro dominio para bajarlo rápido a tierra. Supónganse que la f quiero que sea la sumatoria de los primeros números naturales. Es decir, que f como sumatoria cuando le dé el valor 5 sea 5 más 4 más 3 más 2 más 1 más 0. ¿Se entiende? La suma de los primeros números. Tú puedes decir, bueno, uso el mismo esquema, porque me das un número y vas a retornar un número. Pero ahora lo leo distinto. ¿Cuánto es la sumatoria hasta 0? Si vas a sumar todos los números hasta 0, ¿cuánto te da? Arrancando de 0. 0. En vez de ser 1, ahora es 0. ¿Y cómo leería esto que está acá en azul? Diciendo, bueno, mira, yo quiero calcular la sumatoria hasta n más 1, pero la máquina ya sabe calcular la sumatoria hasta n. Eso es un llamado recursivo que hago a la máquina. Y créanme que lo vas a saber hacer. Entonces, si sé la sumatoria hasta n, y quiero calcular la sumatoria hasta n más 1, ¿qué tengo que hacer? En vez de multiplicar n más 1, le sumo n más 1, ¿no? O sea, el factorial y la sumatoria tienen la misma forma de cálculo. En vez de ir multiplicando, va sumando, y en vez de llegar al caso base, que es el neutro del producto, que es 1 en el factorial, llega al neutro de la suma, que es 0 en este caso. ¿Se entiende? ¿Sí? Para no irnos y que nos quede, y lo del Fibonacci va a quedar para la próxima, prefiero ir a listas para que les baje, aunque lo voy a profundizar la clase que viene, pero para que les baje rápido la idea. Ustedes ya vieron listas, así que veamos un par de ejemplitos para ver que esto no solo vale con los números. Definamos, listas o secuencias, o piénsenlo así, como si fueran arreglos de largo no acotado. Como si uno pudiera hacer crecer el arreglo todo lo que quisiera. ¿Se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, diciendo, mira, tengo un valor x1, x2, bueno, xn, donde este largo pudiera variar. ¿Está bien? Bueno, voy a seguir un esquema similar a ese. Yo voy a decir, la lista más pequeña que puedo concebir, la lista vacía. Sería como el dual a el 0. 0 es como el número más pequeño. Bueno, ¿cuál es la lista más pequeña? Lista vacía. Y la voy a anotar así, como si fuera corchete, corchete, pero sin nada adentro. O sea, no hay nada. ¿No?
Es como si fuera un string de C++, van a ver que es lo que uno suele poner comillas, sin espacio, comilla. Eso es un string vacío. ¿Está bien? Entonces digo, esta va a ser, y voy a definir el tipo que lo voy a llamar lista. ¿Está? Regla base. Sin ninguna condición digo, esa lista que la acabo de denotar con corchete, corchete, es una lista válida, pero no tiene elementos. Entonces ahora pienso, ¿cuál es el dual a esta regla para las listas? ¿Cuál es la función de esta? Estoy gritando mucho, gente, bajen el... Tenés en elementos. ¿Cuál es la función de esta? Decir, ¿cómo yo hago crecer un natural a uno un poquito más grande? De tal manera que eso, si lo sigo aplicando, tan grande como vos quieras. ¿Se entiende? El dual a eso, ¿qué sería? En los números es sumarle 1. ¿Y en las listas qué podría ser esa idea de sumarle 1? Agregarle un elemento. ¿Está? Podría ser que se lo agregue al comienzo, al final. Hay muchas formas. Elijamos una. Lo agrego, por ejemplo, al comienzo. Digo, mira, si vos tenés un X que es un elementito, un E, ¿está? Y ya tenés una lista, L es una lista, entonces voy a denotar con esta sintaxis X puntito L, no es producto, sino diciendo X está primero y luego viene el resto de la lista, también es una lista. Pero fíjense que aparece el nombre arriba y abajo, igual que acá, ¿no? N y N, arriba y abajo. ¿Está? Y digo, mira, yo me la juego a que con estas dos reglas puedo generar cualquier lista de largo variable que vos quieras ahí arriba. Solo que la vas a escribir de esta manera. O sea, esto lo vas a escribir como x1, puntito, x2, puntito, puntito xn, puntito ¿qué? La lista vacía. ¿Sí o no? A ver. Si yo tengo la lista que tiene las letras, por ejemplo, ABC, ¿no? Yo lo que digo es, a ver, usemos esta sintaxis para construir la cadena ABC. ¿Cómo la construiría? Y uno diría, bueno, lo que puedo hacer es, hagamos esta secuencia, ¿no? Arranco y digo, ¿cómo genero la lista más pequeña? La única posible con la cual puedo arrancar es esta. Bueno. Si quiero tener los elementos en este orden, primero la A, después la B y después la C, aplicaría la regla 2 con esta lista y ¿qué más? ¿Con la A, con la B o con la C? Con la C. ¿Por qué con la C? ¿Perdón? ¿Por qué con la C? ¿Por qué con la C? Y no con la A ver. Ah, vos estás haciendo atrás para adelante. Exactamente. De alguna manera estoy mirando que esto va a ser esto. A.B.C. lista vacía. Entonces, esto de alguna manera sintácticamente voy a decir, bueno, esto que vos querés ver así, yo te lo voy a construir como diciendo, agrego la A, agrego la B, agrego la C, y esto es agregar al comienzo. ¿Está? Entonces me dice, mira, si vos tenés la lista vacía, bueno, en esta lista vacía, agregale este. ¿Está? Entonces agrego la regla 2, vamos a omitir el parámetro X, digo, C.lista vacía es una lista. Que la puedo notar como la letra que solo tiene la C, ¿no? La lista que todo tiene la C. Puedo volver a aplicar la regla 2 y decir, si ahora esta es una lista, ¿qué puedo hacer? Agregarle por la regla 2 la B al comienzo. Entonces digo, B. Esto que ya tenía, que es C. Lista vacía, es una lista. ¿Sí o no? Que sería la lista que uno pondría entre corchetes B, C, digamos, ¿no? Y después digo, bueno, una vez más, aplica la regla 2 y ahora agrega esta que está acá. Entonces vas a generar la lista A.B.C. lista vacía. Y esto lo puedo abreviar como esta cosa que estaba acá, ¿no? O sea, puedo pensar que esto conceptualmente para mí, salvo detalle sintáctico, es esto. ¿Se entiende o no? O sea, con eso me da la idea, con un ejemplo, de que cualquier string del largo que ustedes quieran, yo se los puedo armar con esas dos reglas. ¿Sí o no? Empiezo, el algoritmo ¿cuál sería? Arranca de nada y anda agregando los caracteres de tu lista de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque el algoritmo dice, yo sé insertar al comienzo.
Ese es el algoritmo puntito, ¿no? Yo sé agregar un elemento al comienzo de una lista. ¿Sí o no? Bueno, no lo voy a escribir, pero oralmente digamos cómo sería el principio de inducción para las listas. Si yo quisiera probar una propiedad que se vale para todas las listas, que eso lo van a ver en lógica, ¿yo qué debería probar? Que esa propiedad la tiene ¿quién? La lista vacía, que sería como el equivalente a el caso base, y después, mirando la regla 2, ¿qué debería decir? Supongo que la propiedad la tiene ¿quién? Una lista L, y la tesis ¿cuál sería? Probar que la propiedad la tiene L con un elemento X más al comienzo. Si vos me demostrás eso, todas las listas van a tener esa propiedad que vos querías. Eso es lógica. Programación es el esquema de recursión, diciendo, mira, quiero ahora una función que yo te doy una lista y quiero empezar a escribir programas que tomen como input una lista. ¿Qué debería hacer siguiendo el esquema de recursión sobre la definición? Se llama recursión primitiva, ¿no? Definir f para quién. Para la lista vacía igual a algo que defiende el esquema, que es como si fuera un template, ¿no? Algo que yo después puedo instanciar y tengo distintos programas. Y después, ¿qué más? Usen el dual a esta noción de acá, ¿no? Yo definiría f para quién. Para una lista de la forma x.l, ¿no? O sea, una lista que tenga al menos un elemento al comienzo, que es x. ¿Y cómo sé que es al menos un elemento? Porque la construcción me dice que x tiene que ser un elemento. L puede ser una lista. Y como es una lista, puede ser o vacía o ya tener 3, 20, 1000 elementos. No importa, pero es una lista. Entonces digo, cuando voy a calcular f de xl, ¿qué es lo que puedo asumir que la máquina con su estado de ejecuciones va a saber hacer? Porque me lo dice el esquema yendo para arriba. F de L. ¿Está bien? Ejemplo, instanciemos ese esquema para que si eso es un string de C++ o si eso es una lista de C++, me calcule el largo, por ejemplo. Un primer ejemplo simple. O sea, ¿cuántos elementos tiene la lista? Entonces, ¿por qué digo que cuando yo programo sobre esquemas no arranco de cero? Porque esto yo lo tengo. Yo ahora lo empiezo a llenar diciendo, el largo de una lista, ¿qué tipo de datos me va a dar? Uno que sea numérico, ¿no? Entonces digo, bueno, los naturales. O en C++ puedo poner int o unsigned int, no importa. Un numérico. Y digo, ¿cuál es el largo de la lista vacía? No tiene elementos, o sea, retorne 0. ¿Y cómo leo esto? ¿Cómo debería leer esto? Diciendo, mira, tenés una lista, querés calcular el largo de esta lista, ¿qué formato tiene esa lista? Mira, tu definición dice que esto es un elemento y esto es L es toda una lista, que no sabes qué largo puede tener. Pero la gran ayuda que te doy es que yo ya sé calcular el largo de esa lista F. L. F de L es 8, por ejemplo. Si tuviera 8 elementos, me da 8. Entonces, ¿cuál es el largo de XL? 1 más eso que está ahí. Porque X al largo suma 1. Más el largo que tenga L. Pero eso, llamado recursivo. ¿Se entiende? Si se lo paso, y ejercicio para ustedes, a esta lista, ejecuten eso paso a paso, y va a salir un 8, no. Un 3. Debería salir un 3 porque tiene A, B, C. ¿Se ve eso o no? ¿O quieren que haga las cuentas a mano para ver que sale un 3? ¿Sí? Porque va a decir, XL va a decir, este es X y esto es L. Entonces, ¿qué va a dar? 1 más esto. Y entonces te va a decir, ahora este es X y esto es L. 1 más esto. 1 más esto. Y esto me dice 0. Entonces me quedo 1 más 1 más 1 más 0. ¿Cuánto es? 3. Y eso lo hace la máquina. Ese es el nivel de cuentas que uno rápidamente tiene que empezar a decir, esto es la máquina. ¿Qué es lo que soy yo como programador? Saber que estos esquemas existen sobre los tipos de datos y saber leerlos bien. Saber completarlos bien. ¿Está bien? No digo que sea trivial, pero ese es el ejercicio que les propongo. No estar haciendo cuentas. Eso lo va a hacer la máquina. ¿Sí?
Compliquémosla un poquitito para irnos con un ejemplo un poquito más divertido. El esquema yo lo puedo poner, siempre va a tener como input una lista o puede ser una lista y algo más. No, puede ser una lista y algo más. Por ejemplo, un elemento. Entonces vamos a extender el esquema. ¿Qué pasaría si tengo un parámetro más? Por ejemplo, diciendo, recibe una lista y recibe un elemento y calcula algo. O sea, recibe dos inputs. Pero la recursión la voy a hacer sobre la lista. Entonces digo, sigo usando el esquema de la lista. ¿Cuál es? ¿Qué pasaría si viene una lista vacía, pero también viene un elementito E, ¿no? Como segundo argumento. Y el otro caso digo, bueno, ¿qué pasaría si la lista viene XL, pero viene un segundo argumento, un elementito E? ¿Y qué es lo que puedo asumir acá que sé calcular? ¿F de qué? De L. O sea, fíjense que es lo mismo de recién, y lo voy a subrayar, solo que agregué un argumento más que es un paquetito que acompaña, ¿no? Una variable que me sirve. Van a ver por qué. Porque si yo quiero decir, quiero insertar un elemento en una lista, bueno, dame la lista y dame el elemento que querés agregar. Si yo quiero saber si un elemento está o no está en una lista, dame el elemento y dame la lista. Arranquemos por ese último. ¿Cómo chequeo si un elemento está o no está en una lista? Un pertenece, ¿no? Bueno, como tipo de retorno, ¿qué podría dar? Booleano. Como estamos en pseudocódigo acá, vamos a poner como si fuera un booleano un 0, un 1. O true y false en C y C++, ¿no? Bueno, a ver si ahora entendimos. ¿Qué es lo que es la respuesta acá? ¿Está un elemento E, que me va a venir una variable E, en una lista vacía? Seguro que no. O sea, acá voy a retornar un 0, donde 0 quería decir que no estaba y 1 que sí estaba, ¿no? False y true. ¿Y cómo leo lo de acá abajo? ¿Cómo leo esto? Dice, mira, yo quiero saber si el elemento E está en esta lista. Si quieren la grafico a esta lista. Yo tengo acá un X y acá tengo un L. Y lo que quiero ver es si el elementito E está ahí adentro o no. ¿Se entiende? Pero vamos a leer primero todo lo que tengo y después veo lo que tengo que programar, porque tengo cosas. Eso es lo que quiero, pero me dice, mira, yo ya sé chequear, si a vos te sirve, si E está dentro de L. Y yo te voy a dar correctamente un 0 o un 1 si E está dentro de L o no. Chequeas primero si está en L, si te da 0, entonces ahí chequeas que si X es igual al elemento E. Bien, eso es una alternativa, ¿no? Él dice chequeo en L, o puedo hacer comparar primero si diciendo, a ver, si el primer elemento es X, ¿qué podría pasar respecto a E? ¿Que sí igual o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo podría decir, bueno, acá abramos dos casos, y eso es un if en C++, ¿no? Un if, y voy a decir, bueno, voy a poner la condición, ¿qué pasa si X es igual? Voy a poner igual para que se vayan acostumbrando que en C++ el igual es igual, ¿no? Y cuando uno solo pone el igual es la asignación. Confuso cuando uno arranca con ese lenguaje. Si X es igual a E, ¿qué retorno? Diciendo, yo quería ver si el elemento estaba en la lista. Miro el primero y es justo el que yo quería. Estoy de suerte, ¿no? ¿Qué doy? 1. Y ahora pregunto qué es lo que pasa si X, y lo voy a poner como C++, ¿no? Es distinto de, ¿no? Una admiración igual, no importa ahora, pero bueno, ya que de a poquito nos vamos metiendo. La información de F. O sea, ya sabe que el primero no es. ¿Pero qué podría ser? Que esté dentro del resto de la lista. Pero eso es lo que ya sabe hacer la función. Me va a dar un 0, un 1. Entonces digo, en ese caso retorna directamente esto. Entonces digo, si estos son distintos, llama recursivamente a f de L, E. Y lo saco de acá del medio para que no genere ruido. Entonces, en este caso hice un if. En uno de los llamados no usé lo que yo sabía calcular, pero en el otro sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora que tenemos ese ejemplito acá,
¿Cuánto falta para menos cuarto? No mientan, no mientan. ¿7? Bueno. Un par de ejemplitos más y nos vamos. Si quiero que esa f sea una función, elimina la primera ocurrencia de un carácter o de un elemento en una lista. La primera ocurrencia. ¿Qué quiero decir con eso? Supónganse que la lista es A, B, C, B, D. Digo, quiero eliminar la primera vez que ocurre la B. ¿Qué lista debería ser el resultado? La que se debería ir, ¿cuál es? Esa B. ¿Se entiende? Es esta la que se va. La primera vez que ocurre esa letra quiero que se vaya y el resto quede igual. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Si no está va a quedar igual porque no eliminó nada. ¿Sí? Bueno, tratamos de readaptar este esquema que acabamos de hacer para esta función porque debería ser muy parecido. Solo que empecemos por la firma, se suele llamar, o el tipo de la función. Dado una lista, sí, y dado un elemento, sí, ¿qué va a dar? Una lista. Entonces ya cambia el tipo de retorno, ya no es un 0,1, sino que es una lista. Entonces ya empiezo a borrar esto de acá. ¿Está bien? Bueno, pero borremos todo. Entonces, ¿qué es lo que es borrar? Fíjense que cada vez es como que trato de leer la función o el esquema con lo que quiero calcular. Yo que quiero calcular algo que borre la primera ocurrencia de E en una lista. Y eso es la lista resultado. Entonces, ¿qué es lo que es eliminar la primera ocurrencia de E en la lista vacía? ¿Cuál es la lista resultado? No hay nada que eliminar, es la misma lista, la lista vacía. ¿Sí? Y el segundo caso, ¿cómo es? De nuevo, yo quiero eliminar la primera ocurrencia de E en esta lista. ¿Qué puede pasar con este elementito E respecto a X? Que sea justo el que quiero eliminar o que no. ¿Sí? Créanme que faltan menos de 5 minutos y nos vamos. Aguanten un poquito. Si X es igual a E, ¿cuál es el resultado? L. ¿Estamos de acuerdo? Nos llamo a la función, digo, mira, si vos querías sacar de la lista XL la primera ocurrencia de E, justo es igual a X, es este el que tenés que ir. O sea, el resultado es L. Ahora, si a veces uno suele poner, vamos a ponerlo acá, si no, el si no es como el else, ¿no? Sería como el distinto. Si no, ¿qué tengo que hacer? Sé que X no es E. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el primer elemento de la lista de resultados? Yo tengo una lista XL y tengo que armar la lista de resultados. ¿Quién es seguro el primer elemento de la lista de resultados? X. Porque no es el que quería borrar. Si no lo pongo, lo estoy sacando. Yo digo, X tiene que quedar. ¿Está? X, el primer elemento de la lista. La pregunta sería, ¿y qué viene después de esa lista? Debería ser ¿qué cosa? La lista L, pero ¿qué? Borrándole la primera ocurrencia de E dentro de L, porque todavía no lo borré. Entonces, ¿qué es lo que es eso? F de L. Eso es lo que ya sabe hacer la función. Digo, acá es F de LE. Como esto me da una lista, la lista donde sabe borrar E la primera vez dentro de L, ¿se entiende? Es lo que sigue a X. O sea, voy dejando el X, cada vez que no sea el que quiero borrar, va quedando. Cuando lo encuentre y sea el que quiero borrar, ese X se va y el resto lo meto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver si lo entendieron. Y con esta nos vamos, créanme que ahora con esta nos vamos. ¿Cómo modifico ese código para que borre todas las ocurrencias del elemento de la lista, no solo la primera? Piensen un segundo, ¿qué es lo que cambia en ese código si quiero borrar todas las veces que ocurre la B? No solo esta, sino también esta. Tiene que ir hasta el caso base. Fíjense que acá tengo
dos casos de parada, ¿no? En el código de recién. ¿Por qué hay dos casos de parada? Porque puede ser que yo voy recorriendo la lista y llego a la lista vacía, o sea, llego al final y paro, que es este caso, pero podía parar en este caso. ¿Por qué acá para? Porque retorna L y no llama F. Como quería hacer algo que era con la primera vez que ocurría, ni bien ocurrió, freno. O sea, había dos casos de parada. O bien cuando llegué al final y es porque no lo encontré, o bien porque lo encontré y salí antes. Es como si fuera un while donde uno dice, cuando quería hacer algo una única vez y encontré el punto para hacerlo, ¿para qué voy a seguir iterando? Me voy. ¿Se entiende? Entonces, si quiero borrar todas las ocurrencias del elemento de la lista, ¿qué es lo que cambia? Primero tenés que llamar a la función. Es ahí donde cambia, ¿no? Porque si X es igual a E, ¿qué pasa con ese X? Se tiene que ir porque lo quiero borrar. Pero ¿qué puede pasar? Que dentro, si este es el X, que dentro de L vuelva a aparecer una ocurrencia que quería borrar. Porque quería borrar todas las ocurrencias. Entonces no puedo frenar ahí. Tengo que seguir borrando las restantes ocurrencias de E dentro de L. Entonces en vez de poner L, ¿qué es lo que pongo? Pongo F de L. Y fíjense que completando el esquema, ahora naturalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántos casos de parada quedan en este código modificado? Solo uno. ¿Por qué? Porque cuando recorre el string solo va a parar cuando llegue al final. ¿Y por qué? Porque nunca está seguro si no va a estar una ocurrencia un poquito más adelante. Hasta que no recorra todo no lo vas a ver. Todo eso me lo regala de alguna manera el esquema si uno sabe leer este tipo de cosas. ¿Se entiende? Vamos a arrancar la clase de que viene haciendo algunos ejercicios más y viendo que hay un esquema más potente, y vamos a ver la necesidad de eso, que se llama recursión general, donde en los naturales voy a poner el ejemplo de Fibonacci. ¿Ah?